Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, en el que voy a daros mi opinión sin spoilers de la película 28 años después, El Templo de los Huesos, titulada en versión original como 28 Years Later, The Bone Temple, y en este caso hablamos de la cuarta entrega de la franquicia 28, ya la hemos buscado y encontrado ya, o ya se ha establecido ese nombre al menos. Y por otra parte viene a ser la continuación o la segunda parte, ¿no? De 28 años después, que en este caso, bueno, forma parte, ¿no? De esa trilogía de películas, ¿no? De continuaciones de las dos primeras películas originales, de 28 días después y 28 semanas después. De hecho, es que hace poco tuvimos la primera parte, ¿no? Se estrenó en junio del año pasado 2025. Y pues Sony en este caso lo haya marcado de esa manera, ¿no? O sea, las dos primeras partes se iban a estrenar en un corto o en un periodo corto de tiempo en sí, entre una y otra. Y la tercera parte dependería del rendimiento de las dos primeras partes, ¿no? Que eso ya, pues, es otro tema a tratar, ¿no? Y básicamente viene un poco a desarrollar o a mostrar realmente a mostrar un punto de vista o un lado de este mundo post-apocalíptico de conceptos o ideas que vemos ya en la primera parte y que aquí pues le van a dar un poquito más de sentido o le van a dar un poquito más de detalle en sí, ¿no? Para esta El Templo de los Huesos tenemos en la silla del director o de la directora, en este caso a Nia Da Costa, que ya estaba planeado que iba a dirigir esta segunda parte de esta trilogía y las otras dos patas, ¿no? Iban a estar, vamos, lideradas o dirigidas por Danny Boyle, el director de la película original. Es verdad que se notan algunas diferencias a la hora de grabar ciertas escenas bueno, de acciones, de acción, por así decirlo, de alguna que otra persecución que hay en la película y luego pues un poco el cómo toma el terror en sí, ¿no? Pero continúa Alex Garland como guionista, al final es el guionista también de la película original y de las tres películas, ¿no? De esta trilogía. Tenemos de vuelta a Ralph Fiennes como el doctor Ian Kelson. También tenemos de regreso a Jack O'Connell como el llamado Sher Lord Jimmy Crystal, a Alfie Williams como Spike. En este caso sí que voy a destacar también a Chi Lewis Perry como Samson, porque en este caso habría que hablar ya de esta criatura, de este personaje para esta película, porque hay una diferencia bastante grande con respecto a la primera entrega. Y por último, ya como nuevo miembro del reparto para esta segunda parte, tenemos a Erin Kellyman, que interpreta a Kelly o uno de los dedos, uno de los Jimmys, ¿no? De esta banda de Jimmys que vimos al final de la primera parte. Así que bueno, pues con todos los platos sobre la mesa, pues vamos allá con lo que es la crítica. Pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre y bueno, pues en este caso, ya hablando de 28 años después el Templo de los Huesos, pues digamos que una de las preguntas que había con esta cinta era, pues, obviamente, si iba a servir, ¿no? O si sería suficiente como para mantener el interés del público, ¿no? En la franquicia. Porque es verdad que en la primera parte, digamos que para los que hemos visto las otras dos películas, ¿no? Las películas originales, pues nos convenció bastante. Digamos que también introdujeron un nuevo tipo de experiencia, un nuevo tipo de película, ¿no? Para lo que es la franquicia, con conceptos nuevos, con personajes nuevos. Y bueno, pues aparte sí que a lo mejor de primeras pues dices, mira, obviamente tengo ganas de que exploréis más cosas, ¿no? Más allá de lo que vimos en esas dos primeras pelis. Que la segunda sí que se expandía un poco más por esa parte. Pero con el contexto, ¿no? Que ya nos explicaban, ¿no? Ya en la primera parte de 28 años después, pues ya nos ponían más en situación, ¿no? Y a partir de ahí, pues, como digo, nos encontramos con nuevos tipos de infectados, con, bueno, no sé, nuevas bandas, como digo, nuevos elementos en sí, ¿no? A seguir para lo que es la IP, ¿no? Y en este caso, pues, como he dicho al principio, esta segunda parte viene a desarrollar ciertas cosas que ya nos introdujeron en la primera parte, cosas que nos dejaron un poco así como a cuentagotas, ¿no? Porque obviamente ya formaba parte del plan narrativo, ¿no? De esta trilogía. Y realmente esta segunda parte se siente bastante diferente con respecto a la primera, porque esta segunda sí que se ha centrado bastante en varios puntos concretos que, como digo, se desarrollan, ¿no? A partir de lo que vimos en la primera parte. Concretamente se centran bueno, no para mi sorpresa como tal, porque ya los que habéis visto mis reacciones, ¿no? A los trailers de El Templo de los Huesos, pues ya visteis que al menos yo destacaba bastante que
la dinámica, ¿no?, que iba a haber entre los personajes de Ian Kelson y Samson, el alfa, y realmente es así. En la película justamente gran parte se centra en ese estudio, en esa investigación por parte del doctor, que en este caso, como ya vimos en la primera parte, ¿no?, tenía una forma, ¿no?, de poder controlar, ¿no?, esa ira, esa rabia del alfa en sí para impedir, ¿no?, que obviamente para impedir que siguiese comportándose como un animal. Y realmente en esta película pues vemos más de ese tipo de situaciones. O sea, le vemos con esa morfina, ¿no?, con esa droga, ¿no?, que le inyecta, ¿no?, cuando le lanza con un lanzadardos en este caso, ¿no? Que ya vimos en la primera parte, es el mismo básicamente. Y con eso, pues bueno, ya obviamente aquí sí que han especificado y ya han detallado un poco más cómo le estaba parando, cómo le estaba controlando un poco, ¿no? Claro, en esta película sí que en esa primera parte, pues le vemos con esas investigaciones, poco a poco él como que va entendiendo que digamos, va viendo o va descubriendo, no sé si concretamente los alfas solamente o si también puede funcionar con el resto de infectados, pero al menos los alfas o ese alfa, como también obviamente si nos ponemos un poco filosóficos, al final los infectados en sí fueron personas antes, ¿no? Fueron seres humanos, ¿no? Y realmente la película se centra en ese lado, tiene un lado más humano en ese sentido, por la parte de los infectados en sí, y es gracioso porque en esta película, como también se ha hecho realmente ya en otras IPs, ¿no?, que se atreven a dar ese paso de humanizar un poco un poco a los infectados y ponerlos como criaturas en esa situación, pero que recordando a la gente, ¿no?, que fueron personas anteriormente, seres humanos, y en este caso cambian las tornas en el sentido de que hacen que los humanos sean los verdaderos monstruos, las verdaderas criaturas, ¿no?, de un mundo postapocalíptico en el que pues también los humanos se pelean entre ellos por sobrevivir o porque se montan sus locuras, ¿no?, básicamente, y se quieren creer los reyes del mundo, ya que el mundo está hecho en la mierda, o sea, está en la mierda absoluta. Y en este caso también, en esta película tenemos esa secta, ¿no?, justamente con los Jimmy Crystal. Y tenemos eso por una parte, y luego tenemos lo de Samson y el doctor Kelson, ¿no? Que al final, realmente lo que tiene que ver con el templo de los huesos, al final ya sabemos que era, o sea, lo que vimos en la primera parte ya era eso, ese tipo de santuario, ¿no? Que al final había creado el doctor Kelson, obviamente, bueno, con tantos años haciendo todo eso, pues para conmemorar, ¿no?, a los muertos, a la gente en sí, a los seres humanos, a lo que había antes y para que sus almas en sí no se vayan tampoco en vano en ese sentido, ¿no?, o de vacío, mejor dicho, ¿no? Entonces, sí que en gran parte me esperaba que hubiese más introspección, ¿no?, por esa investigación del doctor Kelson con el alfa y que hubiera este tipo de pruebas, por así decirlo, que hace con él, ¿no? Es verdad que a lo mejor se hace un poco repetitivo porque sí que te muestran durante un buen rato, pues que, bueno, al final al final pasan de ser, o al menos el doctor Kelson, bueno, Samson también lo sentía más así, ¿no? Al final se acaban conectando bastante más con el paso de las pruebas, ¿no?, de los días que pasan en el que el doctor Kelson hace ese tipo de experimentos, ¿no?, con la morfina y descubriendo qué más puede descubrir del alfa en sí, ¿no?, sobre la humanidad que le puede quedar, ¿no? Porque realmente el doctor Kelson descubre eso, ¿no? Que, o sea, como digo, aquí en esta película sí que se centra un poco más en, como digo, en humanizar a Samson concretamente, ¿no? O sea que, y de hecho es que en la película en sí, Samson, o sea, tiene una escena flashback y de pequeño trasfondo para contarnos que, o sea, para mostrarnos que, como he dicho, al final era un niño en este caso, ¿no?, cuando todo ocurrió y pues obviamente ha crecido y con el virus, ¿no?, pues obviamente ha puesto así de tocho, no sé qué y demás, ¿no? Pero, o sea, que ha mutado de esa manera con él, ¿no? Que realmente, por lo que sabemos, hay como dos alfas o algo así, ¿no? Creo que había el alfa Samson y luego en esta segunda parte, creo que la primera no lo dijeron así, pero creo que el doctor Carlson dice que hay otro alfa realmente, ¿no? Ahí en ese bosque o, vamos, por ese lugar, ¿no?, de Escocia, creo que era. Así que en principio, vamos, ese otro alfa creo que sigue ahí. Pero bueno, como digo, al final es una declaración de intenciones, ¿no?, lo que querían hacer con esta película, con el tema de Samson y con esta relación, ¿no?, que se forja, ¿no?, entre el doctor y el propio alfa. Así que, pues, como digo, a lo mejor al principio sí que podía calar un poco más, sí que podía decir, ostras, esto interesa bastante, ¿no? Y
realmente lo que es la película en sí, pues creo que obviamente también deja cosas, ¿no? Para esa potencial o posible tercera parte, por algunas cosas que no o sea, o que faltan por detallarse, o que a lo mejor son temas, ¿no? O, por así decirlo, subtramas, ¿no? Que a lo mejor alguna subtrama que podrían continuar, ¿no? Y dar, no sé, darle más metraje o para darle más importancia, ¿no? O para cerrarlo un poco más en la tercera parte. Y lo que pasa es que luego, cuando ya ves un poco, o sea, cuando ya ves los planes del doctor y cuando ya ves esas dinámicas ya de manera clara, pues a lo mejor se redunda un poco en ello. Entonces, pues aparte sí que hubo un momento en la película en la que dije, pasemos a otra cosa porque ya nos habéis dejado claro que buscabais, ¿no? Con el doctor Kelson y con el Alfa, con Samson. Entonces, a lo mejor ahí, pues como que a lo mejor la historia no daba para tanto y como que han querido un poco extender, ¿no? Esas escenas así que, bueno, son curiosas en sí de ver, pero es verdad que redundan mucho en eso, ¿no? En esa dinámica entre los dos, ¿no? Tampoco pensaba que fuesen a humanizarlo tanto y que en este caso hubiese alguna manera de encontrar un hueco, o sea, encontrar tal hueco de humanidad, ¿no? Dentro de un infectado con ese tipo de mutación, realmente. Aunque sí que tendría más sentido porque tiene más comportamientos o sea, de animal en sí, ¿no? Y no sé, o sea, al final sí que no sé si es el enfoque, ¿no? Que querrían buscar, pero bueno, como que quieren dejar claro que los alfas son más recuperables que los otros infectados, pero claro, eso no se hace, no lo detallan, ¿no? No te dicen esto pasa con los alfas, pero todavía no te hemos explicado qué sí pasa también con el resto de infectados, ¿no? Con el resto de tipos de infectados, ¿no? Entonces, cuando hemos visto ese tipo de experimentos, ¿no? Con los otros tipos de infectados, pues es un poco uno de los cabos sueltos que deja la película, ¿no? Pero realmente es posible, ¿no? O sea, dentro de lo que ha ocurrido y lo que se ha conseguido, ¿no? En esta segunda parte, pues es posible, ¿no? Así que, bueno, en el caso de que haya una tercera parte, por la parte de Samson y el Dr. Kesson, pues sí que espero, bueno, pues ver más de eso, justamente, ¿no? Luego la actuación de Ralph Fiennes, la verdad es que está bastante bien en general. Luego ya cuando ya vamos a la segunda parte de la película o al último tercio y ya hay esa unión, ¿no? Bueno, esa unión, esa interacción, ¿no? Con la banda de los Jimmys, pues ahí sí que realmente desde ese punto hasta el final de la película hay varias interpretaciones que están de maravilla, que me gustaron muchísimo, y una de ellas fue la de Ralph Fiennes, justamente, ¿no? Porque obviamente es parte vital, ¿no? De esa, vamos, de ese último tercio, ¿no? Bueno, de toda la película, pero bueno, o sea, a la hora o sea, de todas las cosas importantes que hace la película en sí, pues realmente ha tenido un papel variopinto, eso seguro, pero que funciona y que él lo ha transmitido como lo tenía que hacer, ¿no? Vale, eso creo que por la parte de... Porque realmente esta película era, bueno, realmente ha sido un poco más, ha sido más corta, ¿no? Que la primera parte de 28 años después. O sea, también tiene, bueno, sabiendo un poco lo que se cuenta, tiene sentido en sí. Y de hecho, sí que lo hubiera recortado un poco, realmente, ¿no? Pero es una hora de película. Esta segunda parte dura 1 hora 50 minutos, una cosa así. Más o menos, o sea que incluso yo lo hubiera recortado 5 minutos, más o menos. O sea que la historia como tal no. O sea, no hay tantos recorridos, ¿no? Narrativos dentro de la película en sí, ¿no? Solamente hay dos y se siguen. O sea, se centra en ellos, ¿no? Eso también, pues, potencia también. O sea, ya que te centras en pocas cosas, pues luego puedes abrir como justamente lo de Samson y lo que consigue el doctor Carson con él, ¿no? O sea, puedes abrirlo, puedes dejarlo un poco o sea, puedes no dar todos los detalles para seguir con ello más adelante, pero bueno, al final se centra en eso. Aunque digamos que al no haber tampoco mucho más que contar por ahí, más allá de lo de Samson y todo el trasfondo que puede haber detrás de él, pero lo que tiene que ver más con la dinámica entre esos dos personajes, entre Doctor y Samson, pues como digo, eso es la parte que a lo mejor se repite un poco, ¿no? Y que voy a recortar un poco, pero bueno, que al menos digamos que todo lo que han querido dejar claro o lo que han querido abrir con ellos, pues eso ya lo han conseguido, ¿no? Y ya como digo, la contraparte, ¿no? Al final la otra cara de la moneda, al menos en ese mundo postapocalíptico, pues la tenemos con, en este caso, la banda de Jimmy Crystal,
el jefe, ¿no? En este caso de que ya vimos, ¿no? En la primera parte, tanto al principio de la película como al, bueno, eso era más el origen, ¿no? O un poco el trasfondo de cómo se pudo llegar a eso, ¿no? Y el personaje en sí, ¿no? De cómo el personaje pudo llegar a eso. Y al final, ¿no? Sobre todo con ese final que dividió mucho, ¿no? O sea, que mucha gente le dejó como what the fuck, literalmente. O sea, como que fue obviamente rarísimo, ¿no? Para lo que era el tono de la película. Y realmente, ya lo dije también, yo eso también lo entendí en parte, ¿no? Pero fue disruptivo total en ese sentido, ¿no? Pero te estableció un poco también el tono que tenía la banda ahí, digamos, ¿no? O sea, que fue peculiar, eso seguro. Pero bueno, luego, como digo, tenemos eso también en esta segunda parte. De hecho, empieza con ellos, ¿no? Con una escena así un poco larguita realmente. En la que básicamente vemos la entrada oficial de Spike, ¿no? En la propia banda de los Jimmys. Y ya como tal, ya te establecía un poco el tipo de violencia, el tipo de tono que iba a tener esta película, ¿no? Que realmente el tipo de violencia que hay en esta segunda parte es diferente a la primera, porque la primera se centra más en supervivencia contra los infectados en sí, y en este caso, por la parte de Spike, ¿no? Pues él trata de, bueno, sí, de sobrevivir, pero en este caso yendo a por, o sea, sobrevivir dentro del grupo de los Jimmys, a los propios Jimmys de por sí, y al propio Jimmy Crystal, y también de los humanos y de los seres, ¿no? Con los que se cruce, ¿no? Así que, aparte también de algunos infectados también con los que se cruzan, ¿no? Pero bueno, que también, claro, aquí se centran también en mostrar ese lado de lucha humana en sí, ¿no? De supervivencia humana. Así que, pues, también tenemos esa primera escena con él, con el Spike, que, bueno, pues digamos que tienen un rito de iniciación, digamos. Y claro, pues el chaval, pues el pobre, tiene que estar ahí, pues conviviendo con el resto de Jimmys, que están tarados también. Y algunos siguen a Jimmy Crystal, que es el más tarado de todos, obviamente. Hay también, bueno, de hecho, digamos que la banda de Jimmy, el propio Jimmy Crystal, el nombre que se pone, pues al final también tiene un montón de alegorías y referencias cristianas y religiosas, ¿no? Que también luego también eso se potencia, ¿no? En la parte final, ¿no? Que tiene que ver también con esas cosas, sobre el papel que él cree que tiene ahí en ese mundo postapocalíptico. Y bueno, pues ahí ya muestran los motivos, ¿no? De Jimmy Crystal y por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Con la banda en general, ¿no? Entonces, pues realmente vemos esa parte más cruda, ¿no? O sea, bastante sangrienta también, obviamente. Hay unas cuantas partes que son gore, son bastante gore, pero son muy crudas como tal, ¿no? O sea, que al final, como te digo, es otro tipo de representación de la violencia en sí, ¿no? En este caso, de humanos contra humanos, como tal, ¿no? Y de hecho, pues una forma concreta en este caso, ¿no? Que al final es que parece que esta banda trata a los humanos o a la gente que se opone a ellos como cerdos, ¿no? O como, bueno, como pura carne, ¿no? Como ya he dicho antes, en la película en general, pues ha habido, bueno, varias interpretaciones que me han gustado mucho. Una de ellas ha sido la de Ralph Fiennes como Kelson, que bueno, Ralph Fiennes, poco más que decir sobre él, actorazo y lo hace bien prácticamente siempre. Y luego está Jack O'Connell, como que realmente es un actor que he visto pocas veces, lo tuvimos en Sinners, como villano también, y aquí igual, ¿no? Así que también, yo creo que también su propia, o sea, el enfoque que le han dado al personaje y la interpretación de Jack, en este caso, pues han hecho un personaje peculiar y que realmente dentro de la franquicia en sí vamos a recordar como tal, ¿no? Y más allá del guión y de lo que ha sido la historia del personaje en sí, pero también por la interpretación y los gestos y la forma de hablar y todo, ¿no? La actitud del personaje en sí, ¿no? También un poco su ideología, por así decirlo, su ideología satánica en este caso. Así que, pues, realmente ha molado ver algo así en una franquicia de zombies o de infectados, ¿no? En una franquicia de un mundo post-apocalíptico ha molado ver algo así, ¿no? Luego también me ha gustado que al menos a Spike le hayan dado una vía de salida, una vía de escape, por así decirlo, ¿no? Con el personaje de Erin Kellyman, vamos, como era Kelly, ¿no? El nombre, vamos, que se dice, ¿no? En la película. Bueno, todos los miembros de la banda que se llaman Dedos, de su razón, ¿no? Que se llaman así también. Pero se llaman Jimmys todos, o se llaman entre todos Jimmy. Pero bueno, el nombre real era Kelly, ¿no? De esta chica. Y al menos le dan a Spike, por esa parte, le dan un poco de respiro, ¿no? Porque, joder, con todo lo que tendría que vivir dentro de esa banda,
traumatizado, pues, o sea, no me extrañaría que se hubiera quedado un poco traumatizado, pero bueno, al menos tiene esa vía de escape, ¿no? Luego también tengo que decir que en cuanto a a menos mi valoración, ¿no? Como película de terror, de suspense o de suspense, pues es verdad que, digamos que a mi gusto personal, sí que la primera parte me resultó más tensa, como que mejor, creo que manejaba mucho más o mucho mejor el terror, porque hay más escenas también, más escenas con esa tensión, ¿no? De los infectados, de ver qué pasaba, no sé, había mucho más, no sé, sí que había, pues aparte, mejor manejo de suspense también, ¿no? O sea que realmente aquí, en esta segunda parte, sí que te muestra, hay algunas escenas que, bueno, sí que están bien llevadas, ¿no? Que, joder, los sustos como tal sí que, bueno, pues están bien llevados. Luego hay uno así al final, que es verdad que sí que hasta yo bueno, yo me asusté, tuve la reacción, ¿no? El espasmo igual, pero, porque soy así, pero vamos, que era bastante esperado en sí. Pero luego había algunos alrededor de la película que estaban bien llevados, ¿no? Que eso sí que así se llevó en la primera parte. Realmente fue de las cosas que más me gustaron de 28 años después, primera parte. Pero esta segunda parte sí que me ha dejado un poco a medias ese lado de la película en sí, no ese lado más terrorífico de tensión, ¿no? La tensión sí que se podía generar, ¿no? Con la banda, ¿no? Porque con la parte de Samson y Kelson, pues la verdad que eso no pretendía generar eso. Y lo que tenía que transmitir esa tensión y ese malestar, ¿no? Como que esa incomodidad, pues aparte sí que genera. O sea, la película sí que te genera eso con los Jimmys, ¿no? Pues aparte, entonces ha buscado otras cosas esta segunda parte, yo creo. Así que no esperéis un tipo de terror similar, ¿no? Al que vimos en la primera parte, porque como digo, también se nota un poco a lo mejor el toque, ¿no? De Nia Da Costa y, o sea, las diferencias, ¿no? Entre Danny Boyle y Nia, ¿no? Luego también el último tercio de la película me ha gustado bastante y eso que tiene una parte muy ruidosa en sí, ¿no? Pero bueno, tiene su sentido también. Que vamos, que hayan decidido hacerlo así, ¿no? A lo mejor hay gente también que lo siente un poco disruptivo, pero bueno, tiene su sentido un poco, ¿no? Vamos, yo se lo he encontrado. Pero realmente como es el último tercio está también muy basado, ¿no? Está muy sustentado, ¿no? Por las actuaciones, perdón. Ralph Fiennes y Jack O'Connell y también, bueno, también diría Erin Kellyman también. O sea, Kelly en Alfie también, ¿no? Pues aparte, pero más Ralph Fiennes y Jack O'Connell, pues es que realmente es de las cosas que más me ha funcionado esa última parte, porque aparte es la más, bueno, la que más cosas pasan, en las que, bueno, pues se lía del todo, básicamente, pero si no hubieran sido por las actuaciones, pues no hubieran, o sea, esa escena sí que hubiera dado un poquito más igual, pues aparte, ¿no? Pero, o sea, más igual o que no hubiera tenido el mismo impacto, mejor dicho, ¿no? Pero también ese último, lo que es el final de la película o ese último tercio, pues sí que me ha gustado bastante. Es verdad que da un poquito de cosilla lo que pasa, pero bueno, que a menos. Pero mola bastante cómo lo enfocan, ¿no? O sea, pensaba que le iban a enfocar de otra manera lo que es esta interacción, ¿no? Entre los Jimmys o entre Jimmy Crystal y el Dr. Kelson, porque eso ya lo vimos un poco, o sea, lo vemos o lo adelantaron, ¿no? También en los trailers y demás. Realmente no esperaba que lo enfocasen. O sea, la falta de saber más detalles de los Jimmys y de cuál es su ideología, qué objetivo tienen y todo esto. No esperaba que, o sea, que el foco en el Templo de los Huesos fuese el que vemos en la película en sí, ¿no? Y realmente esa interacción me moló bastante en los diálogos, o al menos las interpretaciones también, ¿no? Como digo, al final, es que de las mejores escenas de la película para mí son o sea, aparte de la escena musical, bueno, musical o la escena rockera, pero también las escenas de diálogos entre Kelson y Jimmy Crystal, ¿no? O sea, que al final, cuando los dos estaban en pantalla es que la llenaban en este caso, ¿no? También. Luego también me ha parecido interesante, ¿no? Lo que he dicho de antes de Samson y de los alfas y todo esto, ¿no? O sea, todo lo que ha descubierto el doctor Kelson, ¿no? O sea, realmente son cositas que están curiosas, ¿no? Para una franquicia así. Sé que, pues aparte sí que. Vamos, está bien que la película haya abierto ese tipo de vedas, ¿no? Y luego ya para la última escena de la película ya hacen como un pequeño salto, ¿no? Y bueno, obviamente no, como esta crítica es sin spoilers, no voy a revelar nada, pero digamos que la última escena es más, pues obviamente un guiño bastante tocho para los fans de la franquicia, así que pues bueno, no es que sea una escena post créditos como tal, sino que es el final de la película en cuestión. Obviamente como adelanto, ¿no? También de la tercera parte, en caso de que se haga. Pero pues ya te han dejado un poco para los fans de la franquicia en sí y para la gente que ve películas, cine y demás, pues también, ¿no? Que al menos reconocerán ciertas cosas. Pero bueno, que para los fans de la franquicia, pues joder, pues obviamente también
para mí sí que me dan ganas de ver la tercera parte, porque realmente en general me ha gustado esta película y si dejan ese final, pues más todavía, ¿no? Así que pues ya para finalizar lo que es la crítica, pues lo dicho. O sea, al final, como veredicto, pues la película me ha gustado en general. Es verdad que hay alguna cosa que hubiera recortado, que a lo mejor el ritmo en alguna. A la hora de transicionar, ¿no? Entre las dos caras, las dos partes de la película, pues a lo mejor se me hacían un poquito pesadas o redundantes, como que a veces faltaba un poquito de punch, pues aparte. Entonces, bueno, porque tenga un pequeño problema de ritmo en ese sentido. Aunque así la película se me hizo bastante. O sea, se me hizo. O sea, se pasó enseguida. No es que sea larga en sí, y obviamente, pues ahí está un poco el motivo. Pero se me pasó bastante rápida, la verdad. O sea que, pues aparte, bien. Le han dado otro enfoque, ¿no? También en comparación, ¿no? Con lo que vimos en la primera parte, en algunas cosas, ¿no? O sea que, bueno, pues aparte sí que es una segunda parte o una continuación que no es que, al menos no intenta ser un calco como tal, ¿no? De lo que hemos visto anteriormente, lo cual también se agradece. Y aparte se hace medianamente bien. A mí me gustan las interpretaciones y, bueno, pues obviamente tal y como dejan también la película, ¿no? Bueno, el último tercio, como he dicho, ¿no? Pero también como dejan la película o sea, la franquicia para la tercera parte, ¿no? De 28 años después. Me imagino que se titulará así, con un subtítulo igual en esa segunda parte. En el caso de que decidan darle luz verde y que la hagan, en este caso. Por tanto, en este caso, si habéis visto la primera parte, depende un poco de cómo salieseis, ¿no? Pero bueno, o sea, obviamente siempre os insto, ¿no? A que le deis la oportunidad a las cosas y luego ya, pues, bueno, esta segunda parte es verdad que, bueno, obviamente hay que tener cierto contexto, pero bueno, en este caso para los que habéis visto la primera parte 28 años después, pues bueno, también os animo a ver las otras de 28 y también ver al menos el Templo de los Huesos. Como digo, os vais a encontrar otro tipo de película realmente, con cosas diferentes. Así que pues puede que a lo mejor o sea, para la gente que se quede un poco chocada, ¿no? Con la primera parte, pues a lo mejor con esta segunda se reengancha un poco, ¿no? O al revés, que a lo mejor también nos choca, ¿no? Este cambio de estilo en sí, ¿no? Pero bueno, sabiendo que o sea, el cambio que ha habido en la silla del director, eso por Nia Da Costa, pues se siente por ahí, ¿no? Así que nada, pues como digo, espero que al menos la tercera parte se haga. Obviamente va a estar muy complicado, la verdad, después de ver o de estar viendo, ¿no? O estar siguiendo el rendimiento de el Templo de los Huesos, porque es que va a terminar, en taquilla al menos, va a ser un fracaso. Tendría que Sony en este caso que ver, pues, todos los beneficios, hacer los cálculos y ver si la película les ha salido rentable o no. Por ahora está bastante complicado. Así que, bueno, pues aparte, pues luego o sea, al final lo que digo, ¿no? Lo que me queda por una situación así o lo que puedo hacer con una situación así, pues bueno, en este caso es, pues yo qué sé, rezar o cruzar los dedos, ¿no? Bueno, rezar pega mucho con lo que se ve en esta segunda película, pero que obviamente espero, ¿no? Al menos que la película en general, ¿no? Pues dé los beneficios, ¿no? Suficientes, ¿no? Para que se pueda al menos completar la trilogía y pues en este caso, como digo, os animo al menos a verla, ¿no? Y ya por supuesto que hay cada uno que obviamente ya la recibirá como la tiene que recibir, pero bueno, que pues aparte, como obviamente en mi caso particular, y lo veo desde ese ángulo, pues como me ha gustado también esta segunda parte, la primera también me convenció al menos, y esta segunda también me ha gustado, no sé si decir que me ha gustado más que la primera parte, porque la verdad que son, como he dicho, películas ciertamente diferentes, pero bueno, están un poco así a la par también, ¿no? Pero bueno, que al menos me dan ganas y curiosidad por ver cómo se finaliza esto realmente. Y ya sí que sí, para cerrar lo que es la review, pues le voy a poner mi nota. Y en este caso creo que le voy a poner la misma nota que la primera parte. Creo que le puse, o a lo mejor le pongo. No sé si le puse un 6 o un 7 a la primera parte, pero bueno, yo le dejaron un 7 para esta segunda parte, la verdad. Porque las cosas que fallan o las que son más redundantes y que más pueden quitarte un poco del ritmo de la película, pues realmente son ciertamente importantes para lo que es esta película en cuestión. Entonces, bueno, obviamente le quito gran parte de esos puntos, se los quito por eso, ¿no? Pero por lo demás, realmente me han convencido muchas cosas, también me han gustado cómo se han tratado, me han sorprendido por alguna cosa, así que pues eso sí que para mí sí que es bienvenido en sí, ¿no? Y hasta aquí mi crítica sin spoilers de 28 años después, El Templo de los Huesos, así que ahora os toca a vosotros y a vosotras dejarme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta película. En este caso, tanto os ha gustado como si no os ha gustado, si os ha parecido también un poco como que ni fu ni fa, obviamente, un poco una zona un poco más gris. Decidme si sois fans de la franquicia en sí, de 28,
Si os gustó o no os gustó la primera parte, también creo que es algo que puede ser interesante de comentar, ¿no? Para ver también los diferentes puntos de opinión o de vista, ¿no? Con respecto a la primera parte y ver cómo recibíais también, ¿no? Esta segunda. Y por lo tanto también decirme si queréis una tercera parte para al menos cerrar lo que es esta trilogía, si ya os habéis, vamos, si no confiáis o si no queréis o no os interesa, ¿no? El final de todo esto, que obviamente también es totalmente lícito y respetable. Así que, pues, bueno, en este caso dejadme vuestras impresiones o vuestro punto de vista al respecto de lo que hemos tenido hasta ahora y lo que nos puede esperar para el final de esta trilogía de 28. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.